Hola, ¿cómo están mis game players? Los saluda nuevamente Pipo, trayéndoles una guía de las mejores, la guía de Illaoi, la top monstruosa. En este momento vamos a ver runas, habilidades y todo lo correspondiente con objetos con este asesino innato. Igualmente vamos a ver cómo utilizarlo y sacarle el 100% de provecho a este héroe que está rotísimo. Recuerden darle en la campanita para que ustedes estén presentes en nuestros próximos videos. Y recuerden también dejarnos sus comentarios de qué campeón quieren que hagamos la guía. Sin más preámbulos, comencemos. ¡Let's go! Lo primero, mis game player, es hablar de las habilidades. Es importante que conozcamos qué trae nuestro campeón, cómo usarlo, de todo. Entonces hablemos por lo menos. Pasiva. En este momento, profeta de un dios ancestral, lo que nos va a hacer es que va a generar tentáculos por donde vayamos pasando. Estos tentáculos son muy importantes porque de ahí depende mucho de nuestro daño. Entonces entre más tengamos, mejor nos va a ir. Después hablamos de la Q, tentáculo aplastante. Entonces esto lo que hace es daño en zona, va a hacer un golpe en el suelo con un tentáculo. Esto nos va a ayudar a farmear y a spamearle un poco de daño a lo que es el campeón enemigo. Después vamos a tener dura lección. Illaoi salta hacia un objetivo, lo que inflige daño físico y provoca que los tentáculos cercanos también se abalancen sobre el enemigo. Entonces por eso es muy importante que tengamos nuestros tentáculos cerca para generar el mayor daño y desgaste posible. Después sacamos prueba de espíritu y Illaoi arrebata el espíritu del cuerpo del enemigo, forzándolo a pararse frente a ella. Hagámosle todo el daño posible a esta habilidad, ya que con esto, cuando el enemigo se aleja mucho de su espíritu, lo que pasa es que van a comenzar a salir tentáculos a atacarlo, y eso va a generar un desgaste y que él también pierda lo que es farmeo. Entonces esta es la habilidad principal que nos va a ayudar en la línea. Como último tenemos salto de fe, la ulti de Illaoi. Entonces azota el suelo con su ídolo, lo que inflige daño físico a los enemigos cercanos. Generamos un tentáculo por cada campeón enemigo que esté cerca. Entonces la idea es que tengamos toda la teamfight ya iniciada para que botemos el ulti, y con este daño zonal pues podamos perfectamente acabar unos 2-3 enemigos con esta ulti. Entonces usémosla muy bien porque esta héroe está rotísima. Hablemos de los objetos, chicos, para Illaoi. Estos son muy importantes. Tengamos muy presente lo que son nuestros counters. Recuerden que hay héroes que nos hacen mucho más daño. De eso depende todo desde el inicio. Comenzamos con un Totem Guardián. Podemos combinarlo con una espada de Durán, o si necesitamos más resistencia, con el escudo. Igual siempre llevábamos nuestra poción. Lo primero que vamos a hacer va a ser la cuchilla negra. Por la pasiva, al infligir daño a un campeón enemigo, la cuchilla le reduce la armadura. Tengamos en cuenta que esta héroe tiene mucho daño en zona, entonces esto nos ayuda muchísimo porque spameamos lo que es el daño y bajamos la armadura. Después de eso tenemos varias configuraciones que podemos hacer. Podemos comprarnos acá el calibrador de Sterak. Podemos, dependiendo, como les digo, si necesitamos armadura, el baile de la muerte, que sería una muy buena opción, pero por lo general tratamos de hacer el calibrador primero. Después, si hacemos el baile, podemos de ahí combinarlo con el rostro espiritual para aumentar nuestra vida, la resistencia y la regeneración, ya que este héroe es supremamente duro de acabar. Este héroe perfectamente con su ulti puede estar acabando 2 o 3 campeones. Entonces aumentémosle la vida y el daño, que sé que te la vas a gozar. Hablemos ahora de lo que son el orden de las habilidades. Hablemos, mis game player, del orden de las habilidades. Estos son súper importantes. Comenzamos siempre con la Q. En este momento subiríamos lo que es el aplastamiento de tentáculo, porque con esto vamos a limpiar más rápido la línea y vamos a hacer daño en zona. Después de eso subimos la W, la dura lección.
Esta nos va a ayudar que junto con la pasiva que tenemos, que va generando tentáculos, podamos generar un agotamiento más rápido al campeón enemigo. Después de eso vamos a subir prueba de espíritu. Esta es la que vamos a subir primero. Recordemos que con esto, cuando nosotros sacamos ese espíritu del cuerpo del enemigo, lo que generamos es que comiencen a atacarlo los tentáculos. Entonces esta es muy importante que la spameemos para que los campeones enemigos tengan que irse rápidamente de la línea. De ahí subimos la Q. Después de haber subido el ulti, lo que vamos a subir va a ser el aplastamiento para generar un daño mayor, y vamos a subir como último lo que es la prueba de dura lección, para que así podamos terminar la configuración. Entonces repetimos la configuración: Q, W, E, terminamos todas las E, seguimos con la Q y después de último dejamos la W. Pasemos a hablar de las runas. Hablemos mis gameplayers de las runas. Recordemos que estas son muy importantes para potencializar nuestro campeón. Comenzamos con Conquistador. Los ataques básicos o hechizos que se inflijan daño a un campeón enemigo otorgan 2 acumulaciones. Entonces tengámoslo en cuenta, nuestros daños son zonales, de estas acumulaciones son supremamente rápidas para subir el daño que vamos a infligir. Después, Triunfo. Los asesinatos y asistencia restauran 12 de vida que te falte y otorgan 20 de oro. Continuamos con la leyenda de tenacidad. Obtenemos un 5% de tenacidad y un 2.5% adicional por cada acumulación de leyenda. Estas acumulaciones las conseguimos con asesinatos, asistencias, monstruos épicos y eliminación de monstruos grandes y o súbditos. Entonces aprovechémoslo, esto nos genera mucha resistencia en nuestra línea. Después de eso seguimos con Último Esfuerzo. Infligimos de un 5 a un 11% más de daño a los campeones mientras estemos por debajo del 60%. Entonces aprovechemos porque ese daño adicional nos sirve bastante. De ahí pasamos a tener Sabor de Sangre. Nos curamos cuando dañamos a un enemigo. Y Cazador Voraz. Nos curamos un porcentaje del daño que inflige con tus habilidades. Entonces estos son muy importantes porque estos nos van a dar mucho aguante. Tengamos en cuenta que nuestros skills siempre son de daño en zona. Entre más campeones enemigos tengamos, más nos vamos a recuperar y más daño vamos a hacer. Entonces aprovechémoslo supremamente bien. Como último subimos lo que es Fuerza Adaptable 9, Fuerza Adaptable 9 y Armadura. Entonces estas serían lo que son las runas para Illaoi. Hablemos ahora de los counter. Me gusta porque tenemos que analizar muy bien lo que son nuestros pro y contra de habilidades. Hablemos nuestros counter principales en línea. Hablaríamos que sería un Triamerre por el ulti que tiene, el aguante que genera. Con nuestro ulti pues anula mucho del daño que tenemos. Un Jarvan, una Fiora, un Darius y un Nasus. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de estos son de daño en AD. ¿Qué hacemos? Subirnos, como les comentaba, un objeto de armadura para que no nos afecte tanto y el counter sea más fácil de realizarlo. Somos supremamente fuertes contra un Garen, una Raven, un Wukong, entre otros. Entonces aprovechémoslo muy bien. Recuerden que estas son sugerencias que damos en este momento del canal, pero todas las partidas son únicas. Entonces sáquenle el provecho. Analicen muy bien a su enemigo. Estos serían los principales. Tengamos mucho cuidado por los ultis que manejan, pero podemos ganarle. Así que esa sería la guía en este momento, chicos, de Illaoi. Recuerden igualmente que estas son sugerencias que les damos en el canal. Espero que se disfruten todas las partidas que ustedes hagan de ahora en adelante y que haya sido este contenido de su utilidad. Si les gusta lo que vieron, apóyennos dándonos un like, suscribiéndose al canal y coméntanos qué estrategia o qué equipamiento harías tú. Para nosotros es importante conocer también tu opinión. No siendo más, les agradezco por la atención que han tenido en este video. Les recuerdo, hablan con Pipo y les deseo muy buenas partidas, éxitos y GG.